Bien, hoy tenemos una bolilla que es la de, voy a compartir pantalla. Siguen entrando compañeros, por eso se me dificulta. Bien, hoy la unidad que vamos a... ¿Ustedes ven ahí la pantalla bien? Sí, profe. Bien, hoy lo que vamos a ver es la unidad 9, es una unidad sencilla, cortita, pero interesante porque tiene procedimientos de auditoría distintos a los que veníamos viendo hasta el momento. La unidad 9 es una unidad que habla del ciclo de nómina y personal, cuyos objetivos o los objetivos que perseguimos con la clase van a ser conocer cuáles son los principales componentes del ciclo, ver cuáles son las operaciones, registros, documentación y cuentas que incluyen en el ciclo, cuáles son los factores de riesgos y cuáles son los procedimientos usuales de auditoría que aplicamos en el ciclo. Nosotros en este ciclo vamos a tener dos momentos o dos componentes principales. Uno, si ustedes se visualizan el asiento de cuando devengábamos los pasivos laborales o cuando devengábamos sueldo, lo que hacíamos es, el asiento iba a estar compuesto de costos laborales, cuentas de resultado, llámese sueldos y jornales o cargas sociales, a pasivos laborales, sueldos y jornales a pagar y cargas sociales a pagar. Quiere decir que en este ciclo nosotros vamos a tener dos principales componentes. Todo lo que tenga que ver con las cuentas de resultados, que van a ser los costos laborales, y todas las cuentas patrimoniales o los pasivos patrimoniales, que van a ser los pasivos laborales. Vamos a tener dos componentes claros en el ciclo. Respecto a las operaciones, el ciclo tiene bien definido y claramente definido cuatro operaciones. Es desde el momento en que se produce el alta del personal, la liquidación de ese sueldo, el pago del sueldo y la baja de personal. Son cuatro actividades concretamente definidas en el ciclo de nómina y personal. ¿Sí? La documentación que requiere el alta de personal va a estar contemplada por el alta temprana, ustedes lo habrán escuchado nombrar, es el alta temprana de AFIP, que el empleador informa con 24 horas de anticipación que se va a producir un alta de algún empleado a cargo suyo. El examen médico, el famoso examen preocupacional que se debe hacer para la RT, la autorización de ingreso por el nivel pertinente y ya se fija o se firma cuál va a ser la remuneración pactada. Después también, para armar el legajo de ingresos, seguramente se va a requerir DNI o fotocopia del DNI, se va a requerir toda la documentación que avale, por ejemplo, si es un profesional, que avale su título profesional, y se va a requerir también generalmente una declaración jurada donde se fije domicilio. ¿Por qué es importante la fijación de domicilio? Esto es a los efectos legales para que el empleador pueda localizar o comunicar fehacientemente al empleado en el domicilio fijado. Después tenemos la parte de liquidación. En la parte de liquidación es el proceso cuando las distintas áreas a las que pertenecen los empleados informan al departamento de personal las novedades, es decir,
si trabajó horas extras o no trabajó, si trabajó, si hubo ausencias o no hubo ausencias, certificados médicos o no. Tenemos todas las novedades para la liquidación de sueldo. El departamento de personal liquida ese sueldo, emite el recibo de sueldo. Ese recibo de sueldo va a estar plasmado en el libro de sueldo del artículo 52 de la Ley de Contratos de Trabajo. Después también en este departamento o en esta instancia se hacen las declaraciones juradas, los famosos 931, que se hacen vía FIP, donde se declaran las cargas sociales, se hacen las declaraciones juradas de los sindicatos, se paga la RT y se evalúan los diferentes convenios colectivos de trabajo para la liquidación. Cada liquidación va a estar enmarcada en un convenio colectivo de trabajo y en una escala salarial. Después está el pago. El pago es cuando el empleador le paga, le transfiere una cuenta de sueldo los fondos al empleado. Para ello va a tener un recibo de sueldo, el empleado va a firmar ese recibo de sueldos, ¿sí? Va a firmar ese recibo de sueldo y va a tener el comprobante de la transferencia o se le va a hacer la transferencia bancaria de la cuenta del empleador a la cuenta de sueldo del empleado. Después también en la parte de pago se produce el pago de las cargas sociales, el pago del 931, donde la empresa paga los 931 o paga las cuotas sindicales, y donde el pago del 931 va a figurar, por ejemplo, dentro de AFIP. Esto hay que ingresar con las claves, o sea, como comprobante o como documentación vas a tener el ticket de pago o el BEP pagado, el volante electrónico de pago, que va a respaldar tu declaración jurada 931, y también lo podés ver o podés verificar el pago de ese 931, de esa carga social de AFIP, en lo que se llama cuentas tributarias, que es como un estado de cuenta que va teniendo o que va llevando AFIP online, que vos tenés que entrar con la clave del empleador y verificar si la obligación está cancelada o no. Y después puedes tener los pagos de los sindicatos, que vas a tener el pago del sindicato con el ticket o el pago de que efectivamente se produjo la cancelación de esa deuda sindical. Después tenés la baja de personal, que es la última actividad que se da dentro del ciclo, donde vas a tener el telegrama de renuncia, el telegrama de despido, la liquidación final, o se pueden poner de acuerdo el empleado y el empleador y se hace un acuerdo que se tiene que homologar por el Ministerio de Trabajo. ¿Queda claro? Bien. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen en el ciclo? Sueldos y jornales, cuenta de resultados. Acá lo podemos abrir en sueldos y jornales de administración, sueldos y jornales comercialización, producción o prestación de servicio. Depende del sector al que el empleado pertenezca. Cargas sociales como cuenta de resultados. Todo lo que son las cuentas patrimoniales. Sueldos y jornales a pagar, cargas sociales a pagar, ART a pagar, sindicato a pagar. Y ya puedo ir haciendo la provisión para vacaciones o provisión para SAC, ¿sí? Generalmente la provisión para vacaciones o provisión para SAC la vamos generando en función de un porcentaje de las remuneraciones. Hasta ahí vamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan el ciclo? Bueno, en los factores de riesgo que afectan el ciclo tenemos el riesgo inherente, que pueden ser, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos convenios colectivos complejos, tenemos convenios colectivos complejos, más aún ahora, no solo que hay convenios colectivos complejos, sino que en la etapa en la que estamos viviendo, en plena época de pandemia por COVID y a efectos de que se produjo una caída de trabajo y porque se produjo una disminución del trabajo por la cuarentena, por la crisis económica, por lo que fuese, muchos sindicatos están llegando a acuerdos con los trabajadores
y están liquidando parte de la masa salarial, la liquidan como remunerativo y el resto como no remunerativo. Por ejemplo, para contarles una de las cuestiones que pasan ahora. Entonces los liquidadores de sueldos se la ven negras, ¿por qué? Porque hay algunos sindicatos que consideran parte como remunerativo y parte como no remunerativos. Hay otros sindicatos que dicen no, pero acá hay un problema de una disminución del trabajo, debemos encuadrar todo en el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo, que establece que si hay una disminución de la fuente de trabajo se pueden hacer acuerdos para considerar todo como no remunerativo, el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo. Hay otros convenios colectivos que no establecen que sean remunerativos y no remunerativos y que son todos remunerativos. Entonces, se va produciendo en el liquidador de sueldo una gran complejidad porque tiene que ir interpretando convenio colectivo, actas, acuerdos que se fueron haciendo a posteriores y escalas salariales que se van haciendo a posteriores, que las tiene que ir interpretando. Esto lleva a que al liquidador de sueldo, ustedes imagínense el liquidador de sueldo de una empresa grande de 1000 empleados, tienen que adaptar los sistemas, por lo general forzar sistemas, porque a ver, hasta lo que nosotros aprendimos en la facultad, no, a nosotros nos dicen que todo lo remunerativo está sujeto a retenciones. Bueno, están saliendo convenios o acuerdos en este momento de pandemia donde, por ejemplo, hay parte de la remuneración que se considera no remunerativa, pero sin embargo eso que es no remunerativo está sujeto a retenciones por obra social, por ejemplo. Entonces, el liquidador de sueldo tiene que adaptar los sistemas, corregir las fórmulas, tratar de que la fórmula retenga sobre lo remunerativo y no remunerativo, llamar al programador, ver que la fórmula funcione correctamente, etcétera, etcétera. ¿Qué produce esto? Un riesgo de que la liquidación finalmente con toda esta situación, con convenios colectivos complejos, con cambio de escala salarial, con actas, acuerdos que hay con entre el empleador y los sindicatos, etcétera, etcétera, se produzcan liquidaciones que sean erróneas. Este es un riesgo inherente potencial. Siguiendo esta óptica, también puede que haya una empresa que haya diferentes trabajadores que estén inmersos en diferentes sindicatos. Están los sindicatos de maestranza, que hacen los que hacen limpieza, están los comerciales, están los que pertenecen a la producción, que es ESMATA, o sea, puede dentro de una misma empresa haber diferentes sindicatos, y al haber diferentes sindicatos requiere que el liquidador o el departamento de liquidación de sueldos tenga claro todos los convenios de los diferentes sindicatos, tenga claro todas las actas de acuerdo, todas las escalas salariales nuevas. ¿Y esto qué hace? Que probablemente con toda esta variabilidad que está habiendo en este último tiempo, sobre todo, puede existir el error que las liquidaciones de sueldos salgan con errores. ¿Sí? Es un error inherente. Otra cuestión a considerar es si estamos hablando de empresas que tienen alta movilidad de personal. Por ejemplo, una empresa de limpieza que tenga numerosas altas y bajas de personal, claramente ya es una empresa que tiene un riesgo inherente, porque el permanente altas y bajas de personal lleva a que no todos, por ejemplo, puedan tener las altas en forma adecuada, no todas tengan las bajas en forma adecuada, que hayan liquidaciones con errores, que no se le hayan hecho las liquidaciones finales a bajas porque el permanente movimiento por ahí en el corte no da con hacerle la baja en el momento que corresponda, la asignación de vacaciones, es decir, la permanente movilidad de personas, o sea, que suben y bajan todo el tiempo, altas y bajas, hacen que sea la empresa más susceptible a tener errores en las liquidaciones que aquella que tiene más o menos estandarizado o permanente una nómina o un plantel de personas trabajando. Otra cuestión que puede ser muy compleja es el método para asignar costos. ¿Cuál es el método para asignar costos? Es decir, de los sueldos, cuánto va a producción, cuánto va a comercialización, cuánto va a otro departamento. Es decir, si tengo varios departamentos y tengo que asignar costos por área, se torna complejo la asignación de costos.
Otros riesgos que hay que considerar son los riesgos de control. ¿Mm? ¿Cuáles son los riesgos de control? Bueno, un poco lo que veníamos viendo hasta el momento. Una falta de separación de funciones. ¿Mm? ¿Qué genera la falta de funcionamiento, de separación de funciones? Que, por ejemplo, la misma que en una pyme o en una empresa pequeña o mediana, el mismo departamento contable sea el que liquida los sueldos y sea el que paga. ¿Mm? No hay una adecuada separación de funciones, lo que genera que el riesgo de control sea alto, porque no hay control por oposición de intereses, ¿sí? ¿Qué implicancias va a tener esto? Y bueno, esto va a llevar a que incrementemos las pruebas analíticas y las pruebas de saldos. Otro cambio muy común y otro riesgo muy común es el cambio en el sistema de liquidación de sueldos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, vengo liquidando con un sistema estándar en una empresa, uno hecho a medida, y de pronto la empresa decide cambiar, por ejemplo, un sistema de liquidación de sueldo de Tango o de Becherman o de SAP. Bueno, si decide cambiar, ¿qué problemas se plantean? Se plantean millones de problemas, porque si bien los programas de liquidación de sueldos son fabulosos y permiten liquidar los sueldos de manera automática para una escala de 1.000 o 5.000 personas. El problema está en que cuando se produce un cambio en la liquidación de sueldos, el problema se plantea en que vos tenés que parametrizar el sistema para que esa liquidación de sueldo se liquide, o que el sistema liquide, valga la redundancia, en función del convenio colectivo que vos estás trabajando, que impute correctamente los costos al área que corresponde, que tome correctamente las novedades al legajo que corresponde, porque los sistemas vienen enlatados. Después está en el operador. Los sistemas generalmente los enlatados ya vienen preparados y generalmente no cometen errores. No hay errores de que el sistema esté funcionando mal en la mayoría de los casos. Muchas veces el sistema liquida mal porque está mal parametrizado, porque el que parametrizó el sistema dijo que las vacaciones se calcule para el legajo 1, 2 y 3 y en realidad debería haber sido para el legajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se entiende? Entonces, generalmente cuando hay cambio de sistema, hay un riesgo de control muy Profe, alto. Sí. disculpe, hay una chica que quiere entrar a la sala. Ay, perdón. Yo no veo eso. Ahí está. ¿Estamos? Bien, lo que les contaba, que el cambio en el sistema de sueldos generalmente, he participado en varios, termina siendo para la empresa que lo implementa una cuestión bastante complicada porque lleva mucho tiempo de parametrización, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Como auditores debemos incrementar pruebas para comprobar que efectivamente esté funcionando y liquidando como corresponde. Esperen que tengo otra. Otro factor de riesgo de control está dado en el ingreso de novedades. ¿Mm? El ingreso de novedades no son controlados. A ver, se producen las novedades, se le otorga licencia por vacaciones, certificados médicos, licencia por estudio, etc. Esas novedades que se generan tienen que ser visadas por algún encargado de personal, algún gerente de personal, algún gerente general, y luego de que estén visadas esas novedades, recién pasan a ser cargadas en la liquidación. Ahora, si no hay una correcta autorización de esas novedades antes de introducir al área de liquidación, bueno, estaríamos frente a un factor de riesgo. No se están controlando las novedades que se están cargando. ¿Cuál es la implicancia? La implicancia es que nosotros como auditores vamos a tener que incrementar las pruebas para calcular la correcta liquidación. Ahora bien, frente a lo que hablamos
de los riesgos inherentes y de control, y frente a lo que contamos de las características del ciclo, nosotros nos vamos a encontrar con un ciclo. Tenemos que definir primero cuál va a ser el enfoque de auditoría, es decir, qué procedimiento vamos a aplicar. ¿Podemos aplicar un solo procedimiento para todo el ciclo? ¿Podemos hacer un solo enfoque para todo el ciclo? ¿Qué les parece? No, profe, uno para cada ciclo. El ciclo es el mismo, perdón. Es para el mismo ciclo. ¿Puedo aplicar diferentes enfoques? Sería la pregunta. Me expresé mal. ¿Qué les parece? No, profe. Hagan ustedes un poco. ¿Eh? No, ¿No se puede qué? no se puede aplicar las mismas pruebas para el mismo ciclo. No Y se el, puede aplicar las mismas. A ver. A ver, lo que les estoy tratando de explicar es que fíjense acá. Nosotros vamos a tener una gran cantidad de operaciones en el periodo. Muchas operaciones son los costos laborales. Estos costos laborales, bueno, vamos a tener 12 asientos de devengamiento de sueldos. Puede que sea un devengamiento de sueldo por cada uno de los trabajadores, depende de cómo funcione el sistema. Pero voy a tener una gran cantidad de operaciones, donde voy a tener los costos laborales, cuentas de resultados. Recordemos que la cuenta de resultados van a formar su saldo como por acumulación de movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué enfoque voy a hacer para esta parte o esta parte o este momento del ciclo del costo laboral? Yo acá, si tengo controles claves que funcionen, yo acá para la parte de costos laborales puedo aplicar más bien un enfoque de control. Puedo hacer pruebas de control y reducir las pruebas sustantivas en cantidades y en las muestras. ¿Se entiende? Mientras que el otro momento del ciclo, que es el devengamiento de los pasivos laborales, que el pasivo laboral es una deuda que va a tener la empresa a un momento dado, es una foto al momento del cierre o del estado contable que estamos evaluando. Bueno, para lo que es los pasivos laborales, el enfoque que puedo hacer es sustantivo, ¿sí? Hacer pruebas sustantivas. Entonces, la pregunta que le hacía es, ¿puedo aplicar dos enfoques? Sí. Para lo que son costos laborales, puedo hacer un enfoque de control, y para lo que es pasivos laborales, puedo hacer un enfoque sustantivo. Esa era la respuesta. ¿Estamos? ¿Cómo voy a armar el programa de trabajo del ciclo? Que creo que ustedes hoy van a trabajar con esto. El programa de trabajo del ciclo va a ser una consecuencia. Obviamente que no va a haber un programa de trabajo estándar para todas las compañías. Va a ser una consecuencia del sistema de control interno del ente, de que se cumplan con los controles, la actividad y la naturaleza del negocio del ente. No es lo mismo un negocio comercial que un negocio industrial o una empresa industrial. No podemos pensar nunca en un programa estándar o que podamos aplicar a todos los clientes. Cada programa de trabajo para cualquier ciclo de auditoría que tengamos va a ser hecho a medida en función del sistema de control interno, de que se cumplan los controles si hubiesen, y de las actividades y naturaleza del negocio del ente. ¿Sí? ¿Cuál es el programa de trabajo que se propone desde el punto de vista teórico, para auditar los costos laborales? Una de las pruebas de controles que yo puedo hacer es tomar una muestra de las liquidaciones de sueldo y verificar que todas las liquidaciones de sueldo antes de emitir los recibos de sueldo y el pago estén verificados o visados o firmados por un funcionario de nivel apropiado.
Esta es una prueba de control. Otra prueba de control puede ser tomar una muestra de las nóminas de sueldo enviadas al banco para su pago y verificar el visado de un funcionario del nivel apropiado. Otra prueba de control que puedo hacer es obtener los informes de revisión gerencial del costo laboral y su comparación con los montos presupuestados y de años anteriores. A ver, esta última también sería una prueba de control. ¿Qué hago? Parto, determino los costos laborales, los comparo con lo que está en el presupuesto, comparo con años anteriores y establezco si hay algún desvío. ¿Qué es esto? Esto es lo que nosotros vimos o ya lo habrán estudiado ahora para el parcial, que es una prueba analítica, donde yo hago una comparación o veo la tendencia de cómo va evolucionando ese costo. Si nosotros vemos que el costo o estos valores, estos costos laborales, se van medianamente manteniendo estables, podemos decir de que no habría ningún desvío. Ahora, si hay un gran aumento del costo laboral en relación a lo presupuestado o en relación a años anteriores, a mí como auditor me debería alertar de que hay una situación que yo la tengo que justificar por lo menos. Puede ser el caso que, por ejemplo, la empresa adquirió decidió abrir una nueva rama de trabajo, alguna nueva línea de comercialización y tuvo que contratar, por ejemplo, mucho más personal. Bueno, entonces en ese caso se va a producir un aumento del costo laboral, pero lo voy a tener justificado. El problema es cuando yo tengo de esta comparación o de este procedimiento analítico, analizo y no tengo una respuesta para esa variación. Entonces ahí, frente a esta prueba, yo tengo que detenerme, marcar un semáforo, por lo menos en amarillo, de que hay una situación que debo encontrar solución, encontrar respuesta, y entonces voy a apuntar todos los cañones de auditoría aplicando mayores pruebas para ver cuál es la respuesta. ¿Se entiende por qué es importante los procedimientos analíticos, la comparación con montos presupuestarios de años anteriores? ¿Cuáles son las pruebas sustantivas que aplicarían ustedes en el ciclo nómina personal? Las pruebas sustantivas que ustedes aplicarían serían, una, por ejemplo, nuevamente, un análisis comparativo entre costos laborales del ejercicio versus el presupuestado y el ejercicio anterior. Cuando ustedes estudiaron seguramente para el parcial, les habrán dicho que las pruebas analíticas es una de las pocas pruebas que se pueden dar en 3 momentos del proceso de auditoría. Sea en la etapa de planificación, sea en el momento de la ejecución del plan de trabajo y sea en la etapa de conclusión. En este caso, esto también sería una prueba analítica, esta prueba sustantiva sería una prueba analítica que se está dando en la etapa de ejecución, ¿sí? Otra prueba sustantiva que podemos aplicar es la prueba global del costo laboral. Esto también, de alguna manera, es una prueba analítica, porque lo que estamos sacando es o mejor, no es una prueba analítica, me expresé mal, es una prueba de razonabilidad. ¿Qué hago yo? Digo, ¿cuánto es el costo laboral cuánto es las cargas sociales del periodo? Determinamos que las cargas sociales son un 35%. Entonces, yo aplico al total de los sueldos, aplico un 35%. Al total devengado del sueldo y jornales, cuenta de resultados, le aplico un 35%. El valor que me arroja debería guardar relación o ser razonable con el saldo de cargas sociales. Esa es una prueba global, es decir, no voy a tener una exactitud matemática, pero si yo aplico un 35% sobre sueldo, me debería dar un valor de cargas sociales que sea razonable con el valor que me da la prueba. ¿Se entiende? Otra prueba global que puedo hacer es, bueno, a ver, yo tengo medianamente estamos todos dentro del gremio comercial y tengo una escala salarial. Bueno, veo más o menos cuáles son las categorías que tengo de empleados
por ejemplo, pueden ser maestranzas, pueden ser administrativos, pueden ser auxiliar comercial. Bueno, veo las categorías medianamente, promedio el valor de remuneración de todas esas categorías, determino un promedio y digo, bueno, a ver, ¿cuántos empleados tengo? Tengo 30 empleados. Multiplico esa remuneración promedio por 30 empleados y el valor que me tiene que dar debería guardar relación o ser razonable con el saldo que tengo en la cuenta de resultados de sueldos y jornales. Estas son pruebas de razonabilidad. ¿Se entiende en qué consisten las pruebas de razonabilidad? ¿Se va entendiendo? Cuando yo hoy les dije que cuando yo les dije que esta unidad tenía características diferentes al resto, es porque en esta unidad generalmente las evidencias que obtenemos son evidencias no exactas, sino evidencias que nos dan un parámetro de razonabilidad que nos permite comparar con los saldos contables. Todas estas pruebas son pruebas que nos van a dar cierta razonabilidad en los saldos contables. Entonces, a partir de ahí nosotros entendemos de que el saldo estaría ok. Obviamente que estas pruebas de razonabilidad habría que trabajarlas juntos con otras pruebas que es las que vamos a seguir viendo. Bueno, tomar una muestra de las liquidaciones de sueldo y recalcular en función al convenio colectivo vigente. Es decir, agarro 10, 15, 20 recibos de sueldo y controlo que estén bien liquidados esos recibos de sueldo en función al convenio colectivo vigente. Otra prueba es tomar una muestra de las altas del ejercicio y verifico que el legajo esté completo. Verifico que el legajo esté completo. Y después hago una prueba global de razonabilidad de clasificación por centro de costos. ¿Sí? Hago una prueba global de razonabilidad de clasificación por centro de costos. Me parece que lo que tenemos que ver luego es cómo están liquidadas esas liquidaciones de sueldo y luego de ver cómo están liquidadas, a qué centro de costo imputó el sistema y ver si esa imputación es correcta o adecuada a realmente el centro de costo que pertenece al empleado. Respecto a los pasivos laborales. Bueno, las pruebas de controles que puedo aplicar para los pasivos laborales pueden ser obtener los informes de revisión gerencial, obtener informes de revisión gerencial del análisis de los pasivos laborales y su comparación con los montos presupuestados y de años anteriores. Nuevamente comparamos los pasivos laborales. Acá probablemente lo tenga que hacer manejando porcentuales o en números relativos y no absolutos. Y decir, bueno, a ver, del total de pasivos, ¿cuánto inciden los pasivos laborales en función a lo que tengo presupuestado, en función a años anteriores y en función a lo que estoy comparando? Y veo las diferencias, porque con la variabilidad, con los aumentos de convenios colectivos y con la inflación que hay, por ahí compararlo en números absolutos hoy en la Argentina se torna como muy difícil. Pero esta comparación se la puede hacer con valores relativos, ¿sí? Otra de las formas, otra prueba de control que puedo aplicar es tomar una muestra de las conciliaciones mensuales de los pasivos laborales al cierre de cada periodo y verificar si quien concilió esos pasivos laborales que estén efectivamente pagados y que estén bien devengados, etcétera, esté visado por el gerente administrativo. Por último, ¿cuáles son las pruebas sustantivas que aplicaríamos? ¿Qué otras pruebas sustantivas aplicaríamos para lo que es pasivos laborales? Puedo obtener del libro de sueldo del último mes y comparar los pasivos laborales con los que surgen de la contabilidad. Es una opción. Acá tengo la verificación de pagos posteriores. ¿En qué consiste? En que yo voy a tener, por ejemplo, voy a devengar al día 31 del mes en que cierro o 30 del mes en que cierro el balance, yo voy a devengar los sueldos y voy a reflejar ese devengamiento. Ese pasivo laboral al momento que cierre es un pasivo laboral.
Pero si yo después verifico, supongamos que cierra el 31 de diciembre, verifico los pagos de ese pasivo en enero o en febrero, yo verificando los pagos posteriores y viendo cuánto se pagó, puedo dar fe y puedo decir que esos pagos, o perdón, ese pasivo laboral existente al 31 de diciembre, suponiendo que cierra esa fecha el estado contable, puedo decir que esos pasivos existieron y existieron por esos valores. Otra prueba que puedo aplicar es relevar los empleados del sector, los más representativos, y verificar que los mismos estén incluidos en los libros de sueldos. ¿Qué pasa si nosotros verificamos que hay empleados? Ustedes, otra prueba que pueden hacer es ir a relevar, por ejemplo, en forma selectiva o a la fábrica o al departamento comercial, relevar los empleados. Verificar todos los empleados que están prestando funciones y después, una vez que relevo, cotejo que ese relevamiento me coincida con los libros de sueldo. Es decir, que todos los empleados estén incluidos en el libro de sueldo. ¿Qué pasa si ese empleado no está incluido en el libro de sueldo? Bueno, podemos estar ante un empleado que no haya estado registrado. Bueno, en este caso, esto debemos dejar constancia o debemos ver, y esto lo vamos a ver más adelante, qué implicancias tiene para el auditor que detecta empleados no registrados, qué implicancia tiene el auditor de acuerdo a las responsabilidades que éste tenga. Esta es una pregunta que la vamos a evacuar en instancias de cuando estudiemos la unidad de responsabilidad. Pero claramente, si el auditor frente a este procedimiento detecta empleados no registrados, tiene una responsabilidad y debe advertirlo. Otra prueba sustantiva que puedo aplicar es el recálculo de indemnización laboral. Es recalcular, es un proceso de recálculo. Y por último, verificar la correcta exposición de los pasivos laborales de acuerdo a las normas contables profesionales. Estas serían básicamente todas las pruebas que surgen o surgirían de pruebas sustantivas que surgirían para el ciclo de nóminas y personal. ¿Qué dudas tienen? Les dije que era una bolilla cortita, pero importante. ¿Qué dudas tienen o les surgen a raíz de esto? ¿Tienen alguna duda? ¿No les surge ninguna duda? ¿Lo entendieron? ¿Se entendió las distintas pruebas sustantivas? ¿Se entendieron las distintas pruebas sustantivas, la prueba de control, todos? Profe, Sí. ¿me puede repetir o explicar cómo era el tema de los pagos posteriores al cierre, digamos? Bueno, en realidad es buena tu pregunta porque este procedimiento de pagos y cobros posteriores es un procedimiento muy útil cuando tenemos créditos o pasivos, cualquiera fuese. En este caso, nos circunscribimos a pasivos laborales. Pero en general, cuando tengas pasivos o tengas créditos, vos podés aplicar lo que se llama prueba de pagos posteriores o pruebas de cobros posteriores. ¿Y en qué consisten? Vos estás en un momento determinado del estado contable. Vamos a fijar una fecha cualquiera. Vamos a suponer que el estado contable cierra el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre vas a tener una deuda de sueldos a pagar de 10.000 pesos, para hacer un ejemplo. Esa deuda al 31 de diciembre de 10.000 pesos, que va a estar devengada, se supone, porque la empresa sigue trabajando, que se va a pagar en enero. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de revisión de pagos posteriores? Revisar los pagos que se hicieron a posterior del cierre del ejercicio. Es decir, posicionarte en enero y ver que esos 10.000, el cheque o la transferencia de 10.000 pesos que correspondería a ese pago que vos dejaste devengado en el balance del 31 de diciembre. ¿Qué te permite ver esto? Te permite ver que efectivamente, si el pago fue por 10.000 pesos, estaba correctamente devengado el pasivo. Y si el pago fue por 10.000 pesos, que el pasivo que quedó devengado efectivamente existe. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe, gracias.
Este procedimiento es muy común para validar saldos de pasivos y haciendo a la inversa con los cobros para validar saldos de créditos, ¿sí? Es uno de los procedimientos alternativos que se aplican cuando, por ejemplo, ustedes en alguna circularización de saldo no la pueden hacer por diferentes motivos, por una limitación al alcance o por lo que fuese, entonces se aplica este procedimiento alternativo que es la revisión de pago posteriores. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro? Miren que tenemos 15 minutos todavía si quieren, porque es cortita la bolilla. ¿No tienen de ninguna otra bolilla de lo que vimos hasta el momento? ¿Tienen todo claro? Profe, una consulta sobre la bolilla anterior Ajá. de bienes de cambio y costos de venta. Dice que en los almacenes aplica solo pruebas sustantivas, pero en el Power aparecen para bienes de cambio tanto pruebas sustantivas como pruebas de control. Quería saber por qué. ¿Y quién dice que es pruebas sustantivas nomás? En una de las filminas decía. Para mí vos podés, volvemos a los bienes de cambio, vos podés aplicar pruebas de control, si existiese controles, ejemplo, vos podés aplicar pruebas de control en todo lo que tenga que ver con la valorización de esos inventarios, es decir, en el precio que le pusiste. ¿Esos precios están autorizados por el nivel adecuado? Esta es una prueba de control que tendrías que ver la lista de precios que se le asignó a esos bienes de cambio firmado por el nivel adecuado. Esa es una prueba de control que vos podés hacer en bienes de cambio perfectamente. Amén después el inventario, que es una prueba sustantiva, ¿sí? Pero se pueden aplicar pruebas de control o pruebas sustantivas. Obviamente que las pruebas de control las vas a aplicar si existiesen controles claves que vos quieras probarlo o que necesites probarlo. Si no existen, no, puede que la confusión venga de que no puedas aplicar pruebas de control, pero porque no haya controles claves en el ejercicio, en el área o en el ejemplo que te estén dando. Pero desde la teoría, si hay controles claves, vos podés aplicar pruebas de control. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como les dije, cortita y sencilla la bolilla. Ahora ustedes van a ver, fíjense que lo que van a ver en el práctico van a ser pruebas de razonabilidad. Tengan presente que esta unidad nosotros validamos los saldos más bien con pruebas de razonabilidad. Evalúen, ahora en el práctico van a ver cómo son los programas de trabajo o el programa de trabajo que lo vimos en forma teórica, ustedes lo van a llevar ahora en la práctica. Por último, les recuerdo, miren que ya están habilitados los cuestionarios, los pueden ver, así que pueden analizar su parcial. Fueron muy buenos, bastante buenos, la verdad que muy interesantes los parciales, así que estamos contentos con la profesora Greco. Así que bueno, los dejo y vayan a su clase de práctico que es ahora a las 4. Los cuestionarios que me están preguntando, los cuestionarios están en el aula virtual. Entren con su clave y ahí los van a ver. ¿Está? Listo, chicos. Cualquier cosa, me escriben por mensajería interna. Hasta luego. Hasta luego, gracias.